El sistema de control de tracción es un sistema que asegura un manejo suave y estable al poner el auto en marcha o tomar curvas en pistas resbalosas. El TRC, o sistema de control de tracción, controla el torque del motor y el frenado de las ruedas impulsoras, evitando que las ruedas impulsoras giren, algo que tiende a ocurrir al hacer arrancar el vehículo o durante la aceleración. Esto ayuda a mantener una fuerza de impulsión ideal según las condiciones de la superficie de la pista. En este video, estudiaremos los componentes y el funcionamiento del sistema de control de tracción que utiliza el Lexus LS400. Asimismo, examinaremos el autodiagnóstico, los puntos claves del servicio técnico y el diagnóstico de averías. El sistema de control de tracción utiliza los mismos componentes que el ABS o sistema de frenos antibloqueo. Primero haremos una revisión básica del ABS que utiliza el Lexus LS400. Como ustedes ya saben, el ABS es un sistema de control de los frenos que ayuda a controlar el frenado de emergencia en pistas de superficie resbalosa. Examinemos los componentes del ABS. Recordarán que los sensores de velocidad de las ruedas, el actuador del ABS y la SU del ABS son los principales componentes. También están incluidos el interruptor de luz de parada y el interruptor del freno de estacionamiento, y la luz de aviso del ABS en el contador de combinaciones. En primer lugar, veamos los sensores de velocidad de las ruedas. Cada rueda tiene un sensor de velocidad, el cual transmite la señal de la velocidad de las ruedas a la SU del ABS. A continuación, el actuador del ABS. El actuador del ABS está ubicado en el lado derecho de la parte delantera del compartimiento del motor. Examinemos el ABS en funcionamiento. En base a la señal de la velocidad de las ruedas enviada desde cada una de ellas, la SU del ABS monitorea la diferencia entre la velocidad del vehículo y la velocidad de cada rueda y controla la presión del freno hidráulico de cada rueda haciendo funcionar el actuador según corresponda. Recordará que la válvula de solenoide de 3 posiciones del actuador del ABS tiene 3 modos de funcionamiento. Cuando la SU no suministra corriente, dicha válvula se coloca en el modo de aumento de presión. Con una corriente de 2 amperios se coloca en el modo de mantenimiento de presión. Y cuando la corriente es de 5 amperios se coloca en el modo de reducción de presión. El actuador del ABS realiza un control preciso de la velocidad de las ruedas al repetir constantemente estos 3 modos. Los frenos delanteros derecho e izquierdo se controlan por separado, pero los frenos posteriores derecho e izquierdo se controlan simultáneamente. Y así llegamos al final del funcionamiento del ABS. Existen 2 tipos de actuadores del ABS para el Lexus LS400. Hay un actuador para los vehículos con TRC y un actuador para los que no tienen TRC. Los vehículos sin TRC tienen 3 válvulas de solenoide de 3 posiciones, mientras que los vehículos con TRC tienen 4. En el caso de los vehículos con TRC, aunque los conductos de los frenos posteriores derecho e izquierdo están separados, cuando funciona el ABS, ambos frenos posteriores derecho e izquierdo son controlados simultáneamente, al igual que en los vehículos sin TRC. Componentes y operaciones. A fin de evitar que las ruedas impulsoras giren, situación común durante la puesta en marcha del vehículo y al tomar curvas en pistas de superficie resbalosa, el sistema de control de tracción controla tanto el torque del motor como el frenado de las ruedas impulsoras. Empezaremos por explicar los componentes del sistema TRC.
El sistema TRC consta de los siguientes componentes, añadidos al sistema ABS. En general, dichos componentes pueden dividirse en 4 grupos. Unidades de control electrónico, SU, y relays, sensores. Actuadores. Interruptor de control y luces indicadoras. Primero, las unidades de control electrónico, SU, y los relays. La SU del TRC está instalada debajo de la guantera al lado derecho de la SU del motor y la transmisión y forma una sola unidad junto con la SU del ABS. Los 3 relays que se utilizan son los siguientes. El relay principal del freno del TRC. El relay del motor del TRC. Y el relay de la válvula de obturación del TRC. A continuación, los sensores. Estos son los sensores de velocidad de las ruedas y los sensores de posición de la válvula de obturación principal y de la válvula de obturación auxiliar. Se utilizan también el interruptor de aviso del nivel del líquido de frenos, el interruptor de arranque en neutro y el interruptor de luz de parada. Examinemos ahora los actuadores. Los actuadores pueden dividirse en 2 grupos. El primer grupo controla el torque del motor, mientras que el otro sirve para realizar el frenado. En primer lugar, veamos el actuador de la válvula de obturación auxiliar que controla el torque del motor. El actuador de la válvula de obturación auxiliar está acoplado al cuerpo de la válvula de obturación, al cual está conectada la válvula de obturación auxiliar. En el actuador de la válvula de obturación auxiliar se utiliza un motor paso a paso. Aun cuando el conductor abre la válvula de obturación principal pisando el pedal del acelerador, el actuador cierra la válvula de obturación auxiliar para reducir el torque del motor tan pronto como una rueda posterior empieza a girar. A fin de realizar este tipo de control rápidamente, 2 sensores de posición de la válvula de obturación monitorean constantemente los ángulos de abertura de las válvulas de obturación, transmitiéndose dicha información a la SU del ABS-TRC a través de la SU del motor y la transmisión. La bomba y el acumulador del TRC y el actuador del freno del TRC son los que en realidad se encargan del frenado. La bomba del TRC genera presión hidráulica aun cuando no se presione el pedal del freno. Se encuentra ubicada cerca del cilindro maestro del freno. El líquido de freno que es comprimido por la bomba del TRC es almacenado en el acumulador. Dicho líquido de freno que está bajo presión es enviado al actuador del freno del TRC a través del conducto del freno. El interruptor de presión acoplado al actuador del freno del TRC detecta la presión del interior del acumulador. Cuando baja la presión, este interruptor se pone en posición de encendido, haciendo que funcione la bomba del TRC, elevando así la presión. El actuador del freno del TRC está ubicado al lado del actuador del ABS. A dicho actuador se han incorporado 3 válvulas de solenoide. Veamos esto en funcionamiento. Este es el circuito hidráulico. El actuador del freno del TRC está ubicado entre el cilindro maestro y el circuito del freno posterior del actuador del ABS. Ahora veamos su funcionamiento en una de las ruedas posteriores. Normalmente no se suministra corriente a las 3 válvulas que están dentro del actuador del TRC, por lo tanto, cada válvula se ve así. Durante el frenado normal, la presión hidráulica del cilindro maestro actúa en el cilindro de la rueda a través de la válvula de solenoide de cierre del cilindro maestro y el actuador del ABS. Así es como regresa cuando se suelte el pedal del freno. Este es el funcionamiento normal del freno. Ahora, si la rueda posterior comienza a girar cuando el vehículo empieza a moverse a través de la SU del ABS-TRC,
se suministra corriente a las 3 válvulas de solenoide que están dentro del actuador, haciendo que las válvulas se muevan. La válvula de solenoide de cierre del cilindro maestro se cierra interrumpiendo el circuito hidráulico desde el cilindro maestro. La válvula de solenoide de cierre del acumulador se abre y la presión hidráulica del interior del acumulador se transmite a los frenos posteriores a través del actuador del ABS. Mediante la repetición de los modos de aumento de presión, mantenimiento de presión y reducción de presión que tratamos anteriormente, el actuador del ABS controla la presión del frenado. Esto evita que las ruedas giren y al mismo tiempo asegura que se pueda lograr una fuerza de impulsión apropiada. El líquido de retorno del freno posterior pasa a través de la válvula de solenoide de cierre del depósito y regresa al depósito del cilindro maestro. Lo que acabamos de ver es el funcionamiento del TRC de una sola rueda. En realidad, el TRC controla, por supuesto, los frenos posteriores derecho e izquierdo. Sin embargo, dichos frenos son controlados independientemente a través de las 2 válvulas de solenoide de 3 posiciones posteriores del actuador del ABS. A continuación, veamos el interruptor y las luces indicadoras. Cuando solo las ruedas posteriores se rotan sobre un dinamo de chasis, por ejemplo, usted debe asegurarse de que el sistema TRC se desactive mediante el interruptor de desactivación del TRC ubicado en la consola central encima del cenicero. Cuando se desactiva el sistema TRC, se enciende la luz indicadora de off del TRC que está en el contador de combinaciones. La luz indicadora de off del TRC también se enciende cuando ocurre un mal funcionamiento en el sistema de control electrónico del motor o en el sistema ABS, indicando que el sistema TRC está ahora desactivado. Hay otra luz indicadora del TRC en el contador de combinaciones. Dicha luz parpadea durante el funcionamiento del TRC e indica al conductor que el TRC está funcionando. También cuando ocurre un mal funcionamiento en el sistema TRC, la luz se enciende y se mantiene encendida indicando al conductor que hay un mal funcionamiento. Autodiagnóstico. La SU del ABS-TRC tiene una función de comprobación inicial y una función de autodiagnóstico. Con la función de comprobación inicial, cada vez que el interruptor de encendido se coloca en ON, ocurre lo siguiente. La SU cierra la válvula de obturación auxiliar, luego la abre y comprueba así el circuito eléctrico. Con la función de autodiagnóstico, la SU del ABS-TRC comprueba constantemente el circuito eléctrico y cuando la SU detecta un mal funcionamiento, la SU enciende la luz indicadora del TRC para alertar al conductor. Hagamos una prueba. Cuando el interruptor de encendido se coloca en ON, el indicador del TRC se enciende y se apaga después de unos 3 segundos si el sistema está normal. Sin embargo, si hay algún mal funcionamiento, se queda encendido. Para averiguar la naturaleza del mal funcionamiento se utiliza el TDCL del panel inferior de instrumentos o el conector de comprobación del compartimiento del motor. Conecte los terminales TC y E1 y vea si la luz parpadea. El código que se indica ahora es el 24. Hay un total de 26 códigos registrados en el sistema de diagnóstico del TRC, desde el código 11 al código 56. El código 24 significa que hay un circuito abierto o un cortocircuito en el circuito del actuador de la válvula de obturación auxiliar. Por ello, veamos el actuador de la válvula de obturación auxiliar. Como puede ver, el conector estaba desconectado. Después de las reparaciones, coloque el interruptor de encendido en ON con los terminales TC y E1 del conector de comprobación aún conectado. Luego, en 3 segundos, presione el pedal del freno 8 más veces. Así se borrará el código de diagnóstico. Puntos claves del servicio técnico.
A continuación se indican 3 puntos importantes a los que debe prestarse especial atención durante el servicio técnico. Drenaje de líquido que está a alta presión. Extracción de aire del sistema TRC. Descarga del acumulador del TRC. Drenaje de líquido que está a alta presión. El conducto del freno que conecta el acumulador y el actuador del TRC está cubierto con un tubo de vinilo rojo como señal de seguridad debido a que el líquido de freno está constantemente a alta presión. Antes de reemplazar el actuador o el acumulador del TRC, asegúrese de drenar primero el líquido que está a alta presión a través del tapón de drenaje del actuador del TRC. Extracción de aire del sistema TRC. Después de reemplazar el actuador o el acumulador, es necesario extraer el aire del acumulador o del actuador. Primero afloje el tapón de drenaje del acumulador, luego enciende el motor. La bomba del TRC entrará en funcionamiento elevando la presión hidráulica en los conductos del freno, de manera que pueda realizarse la extracción de aire. Después de hacer esto, repita la misma operación con el actuador del TRC. Descarga del acumulador del TRC. Al descargar el acumulador del TRC, afloje primero el tapón del gas y elimine el gas nitrógeno que se encuentra en el interior a alta presión. Diagnóstico de averías. Ahora tratemos de hacer algunos diagnósticos de averías utilizando un ejemplo real. El problema con este vehículo es que la rotación de las ruedas es ligeramente mayor que en un vehículo normal cuando se enciende en pistas de superficie resbalosa. Veamos más detalladamente las condiciones reales. Primero comprobaremos el código de diagnóstico. El código es normal. Levantemos el vehículo para confirmar el funcionamiento del TRC. Cuando se presione el pedal del acelerador, el TRC funciona. Una vez más. Aún está bien. Ahora probemos desactivando el TRC. Por supuesto, no funciona. Entonces, ¿cuál puede ser el problema con este vehículo? Ahora demos una mirada más minuciosa marcando primero las ruedas. Examinaremos si el TRC funciona de la misma manera en las ruedas de la izquierda y la derecha. Al observar cuidadosamente podemos ver que hay una gran diferencia en la rotación de las ruedas de la derecha y la izquierda. La velocidad rotacional de la rueda posterior izquierda es mucho más rápida. En otras palabras, el TRC no es muy efectivo en la rueda posterior izquierda. Ahora veamos las ruedas de un vehículo normal equipado con TRC. Como puede ver, la rotación de las ruedas tanto de la izquierda como de la derecha es prácticamente la misma. Ahora realicemos un manejo de prueba. Manejemos el vehículo normal con el TRC desactivado. Veamos cómo gira la rueda. Luego, cuando el TRC está activado, el TRC funciona y el vehículo se pone en marcha suavemente. Ahora manejemos el vehículo que tiene el mal funcionamiento. Hagamos una verdadera comparación. En la parte superior está el vehículo normal y debajo el vehículo con el problema. ¿Hay diferencia en la tracción? Veamos esto una vez más en cámara lenta. Al observar cuidadosamente podemos ver que hay mucha rotación en la rueda del vehículo averiado. En otras palabras, el control de la tracción no es muy efectivo. Acabamos de confirmar la situación real. Ahora, ¿qué clase de averías hay? Sigamos el manual de reparaciones y veamos. Primero, observe el cuadro de síntomas y averías del manual de reparaciones.
El síntoma que muestra este vehículo está en esta sección. Primero, compruebe el código de diagnóstico y reconfirme que el resultado sea el código de funcionamiento normal. El código fue el normal antes, ¿no? Segundo, el circuito de la fuente de energía de IG. Esto debe estar bien, ya que en realidad el sistema TRC funciona. Sin embargo, por si acaso, comprobemos el voltaje entre el terminal IG y la masa. Hay voltaje de la batería. Está bien. Tercero, comprobemos si hay alguna fuga en el circuito hidráulico. No hay fuga alguna en el conducto del freno. Cuarto, el circuito del sensor de velocidad. Como método de comprobación de la señal del sensor de velocidad, recuerde la función de comprobación del sensor del ABS. Utilicemos dicha función de comprobación. Con la función de comprobación del sensor pueden comprobarse la señal del sensor de velocidad de las ruedas, la señal del interruptor de luz de parada, la señal del interruptor de arranque en neutro y la señal del interruptor del freno de estacionamiento. En el caso del Lexus LS400, se utilizan los terminales TS, TC y E1 del conector de comprobación del compartimiento del motor. Utilizando el cable de servicio, conecte los tres terminales, aplique el freno de estacionamiento y sin presionar el pedal del freno, enciende el motor. La luz de aviso del ABS parpadea rápidamente de esta manera, indicando que la SU del ABS ha sido puesta en el modo de comprobación del sensor. Probemos y recordemos los métodos para realizar comprobaciones de la señal del sensor de velocidad. Primero, maneje el vehículo lentamente y cuando la velocidad alcance de 4 a 6 km por hora, la luz se apagará por un segundo. Luego se encenderá y empezará a parpadear nuevamente si el sistema está normal. Si se detecta algún mal funcionamiento, la luz se quedará encendida. Observe que el mismo proceso se repetirá nuevamente a una velocidad de 45 a 55 km por hora. Durante el segundo que la luz está apagada, la SU comprueba la señal de salida a través del sensor de velocidad. Ahora hagamos esto con el vehículo averiado. Se pone en marcha lentamente. La luz se apaga a una velocidad de 4 a 6 km por hora. Luego se enciende y se queda encendida. Parece que hay un mal funcionamiento. Paremos el vehículo y leamos el código de diagnóstico. El código que aparece es el 74. El código 74 significa que hay un bajo voltaje de salida del sensor de velocidad posterior izquierdo. Utilizando un osciloscopio, confirmemos la salida del sensor de velocidad de la rueda. Queda confirmado que el voltaje de salida del sensor de velocidad posterior izquierdo es bajo. La razón del bajo voltaje de salida podría ser cualquiera de los siguientes o algún otro problema. La separación entre el sensor de velocidad de la rueda y el rotor es demasiado grande. Alta resistencia en la bobina del sensor de velocidad de la rueda. Examinemos el montaje del sensor de velocidad. La pieza de montaje del sensor de velocidad está doblada. Por lo tanto, la razón del problema parece ser que la separación entre el sensor de velocidad de la rueda y el rotor era demasiado grande. Cuando se reemplaza el sensor de velocidad y se examina una vez más con el osciloscopio, las señales de salida del lado derecho e izquierdo son casi las mismas. Ahora no hay ningún mal funcionamiento. El ejemplo que acaba de ver es un método de diagnóstico de un posible tipo de avería. Es un ejemplo de un problema que no fue detectado por la función de autodiagnóstico del vehículo. Sin embargo, normalmente la mayoría de problemas eléctricos pueden detectarse mediante el autodiagnóstico. Sugerimos que usted intente diferentes pruebas por su cuenta.
Esperamos que al ver este video le permita realizar un diagnóstico de averías preciso y eficiente al brindarle conocimientos sobre cómo utilizar efectivamente la función de autodiagnóstico del vehículo y la función de comprobación del sensor, así como también el manual de reparaciones y el diagrama del circuito eléctrico. La avería que se muestra aquí fue creada especialmente para este video de entrenamiento. La separación entre el rotor y el sensor de velocidad de la rueda que se muestra en este video se hizo deliberadamente a 1.6 milímetros más grande de lo normal.